Es una escuela donde la mayoría de las materias son prácticas. Hay una parte fuerte teórica, pero en general son prácticas. Y existen estos talleres y estos salones donde los alumnos trabajan acá. Están todo el tiempo trabajando con un profesor o varios profesores, y muchos a partir de prueba y error, ¿no? Desde el año integral se está trabajando constantemente. Y esto, o sea, a diferencia de muchas otras escuelas, es que los alumnos van, les asignan un trabajo, se van a su casa, hacen el trabajo, regresan y corrigen. A diferencia de esto, el sistema en centro es trabajo presencial. Esto hace que la escuela está abierta 24 horas, pero no quiere decir que hay clases 24 horas. La primera clase empieza a las 7, la última termina a las 10 de la noche, y tampoco quiere decir que estudias de 7 de la mañana a 10 de la noche. Pero sí que es un espacio que está permanentemente vivo y que le permite a los alumnos continuar con su trabajo también a sus ritmos, también fuera de los horarios específicos de cada asignatura. Con la multidisciplinaridad que está también construido en la universidad desde sus inicios. Entonces, este tema de que están presencialmente trabajando, haciendo prueba y error, se complementa y se potencializa con el tema de que están todas estas carreras juntas, todos estos talentos que están compartiendo distintas visiones y distintas perspectivas del mismo problema. Y esto es sumamente enriquecedor y está construido desde la base. Entonces, en el año integral de centro, todos los alumnos pasan por el mismo, por la misma carga académica, y esto de alguna forma los forma y los prepara para que en el resto de su carrera sigan compartiendo y sigan armando estos equipos, como bien decía Udiciel, que trabajan en todo momento y aquí mismo experimentan y buscan las soluciones. El centro no tiene una metodología de trabajo en relación con el trabajo creativo, sino que lo que tratamos de hacer, como decía Uciel al principio, es de ir probando diferentes maneras de trabajar. Entonces hay dinámicas de trabajo más permanentes que coinciden con el periodo de clase y con el periodo del semestre y están vinculadas con una materia del plan de estudios. No es un tema de lineal circular, sino de preestablecida, ¿no? O sea, como si hubiera una receta, sí, aunque sea circular. O sea, aquí está su receta circular, y entonces sigan su receta circular, y entonces en vez de derecho van dando vueltas. Yo creo que lo que yo entiendo de tu proceso es que se adapta a cada situación. Totalmente. Entonces, no es circular, lineal o triangular. En este caso fue circular. En este caso fue circular. No hay que idealizar es decir, que no haya una metodología preestablecida no quiere decir que no haya metodología. Me parece que es importante no romantizar lo descentrado, lo sin centro, porque genera la falsa idea de que entonces la investigación es desordenada, y a lo mejor estoy diciendo esto porque yo aquí enseño metodología de la investigación, que eso implica aprender a mirar desde múltiples niveles, entender relaciones complejas, trascender relaciones causa-efecto que son simples, justamente, romper binomios preestablecidos, cuestionar la ciencia positiva, pero eso no significa trabajar de forma desordenada, poco rigurosa, como se me ocurrió. Yo creo que un punto de contacto muy importante que tiene Centro con el enfoque que tiene UAM Xochimilco como formación, en lo que corresponde a formación de profesionales, es que tanto en Centro como en UAM todo comienza por pensar problematizando la realidad y haciendo un recorte, pensando en solucionar un problema. No en ofrecer una respuesta de diseño porque a mí me gusta, porque a mí se me ocurrió, sino porque con eso voy a contribuir a resolver algo que he observado previamente. Y eso no ocurre de manera desordenada ni por iluminación, es resultado de un trabajo muy riguroso, de una observación ordenada, sistemática, que a lo mejor empieza desde muchos enfoques distintos y a lo mejor abreva de muchos instrumentos y de muchas herramientas de investigación que no pertenecen a un campo disciplinar único, sino que hay una visión transdisciplinaria, pero no quisiera que se genere la falsa idea de que entonces aquí es como se te ocurra, sino al contrario, hay mucho rigor, pero no respondemos como a esquemas preestablecidos. Ahora, no responder a esquemas preestablecidos no quiere decir refundar la investigación cada vez que se inicia un proceso, ¿no? Obviamente se parte de un conocimiento previo, tanto teórico como de una observación muy minuciosa de la realidad.
cómo nos ven de afuera, cómo nos vemos nosotros, cómo creemos que nos ven, cómo quisiéramos que nos vieran, y empezar a jugar con todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los impactos visuales que ha tenido México? Cómo México también se ha vendido, ¿no? O sea, hay una parte también donde es fiestas y esta cerveza, lo podemos ver, esta cosa de México colorido, ¿no? O vemos el logotipo de México, la marca México, ¿no? Con plecas prehispánicas, o el mismo ProMéxico, que también toma lo mismo de la marca, pero le mete, entonces ya no es el juego de pelota, pero sí es un engrane, ¿no? Entonces, esta parte que nos parecía que podíamos darle la vuelta a todo esto, cuando habíamos visto que había situaciones mucho más interesantes de las que estaban, de las que se están utilizando, ¿no? Creo que hay una parte también de cómo México se ha vendido, ¿no? Una puesta de sol en Acapulco con unos novios tomando un tequila sunrise, ¿no? Y que lo seguimos haciendo, ¿no? Y hay una parte que vemos, digo, tenemos uno de los mejores lugares para surf. Jamás hemos visto que alguien diga México es un destino para surf. O tenemos uno de los mejores lugares para buceo. Tampoco yo he visto ninguna campaña para esto, ¿no? Entonces es cuáles son las riquezas que tenemos nosotros. México es un país líder en la América Latina en economías de la creación, y que estamos hablando de una vertiente económicamente productiva que es de las pocas, si no es que la única, que ha logrado sobrevivir, incluso prosperar en tiempos de crisis mundial. Entonces, las economías de la creación son estas actividades económicas que, como su nombre lo indican, están enfocadas en procesos creativos que son capaces de generar insumos, de generar dividendos, de generar ganancias, pero siempre rescatando la cultura local, que eso es muy importante. No estamos hablando como de un proceso de creación atroz que devasta, que canibaliza, sino más bien un proceso que genera dividendos, pero que también respeta la cultura local y que es amigable con el ambiente. Por lo tanto, esta filosofía permea todos los procesos que ocurren en el centro, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Básicamente surgen de una necesidad o un contacto de una organización o una empresa. Puede ser una empresa farmacéutica, puede ser una empresa de productos de consumo, puede ser una empresa de una librería, y desarrollamos en conjunto justamente este planteamiento del problema, en donde se desarrolla con mucho cuidado y mucho detenimiento un brief creativo, que es como el punto de partida del Zona C, y a partir de ahí juntamos un equipo de los mejores estudiantes del centro, un equipo multidisciplinario que pueden ser entre 12 y 18 estudiantes de todas las carreras. Comenzamos un jueves, se trabaja todo el fin de semana intensamente, o sea, de veras se desvelan muchísimo, comienzan a trabajar prototipos, se hacen todos los procesos de diseño que ustedes ya conocen. Es encabezado normalmente por un tallerista. En general nos gusta en centro tener talleristas internacionales que puedan traer una perspectiva fresca o pueden traer, enriquecer el proceso creativo que se va a hacer, en donde la energía está en los estudiantes, pero la experiencia, el rigor está en el tallerista. Y al final se presenta el lunes, después de todo este trabajo intenso, la solución, el planteamiento creativo, y con esto el cliente en general, en prácticamente todos los casos, o lanza un producto al mercado, o lanza una solución al mercado, una comunicación, y esto enriquece muchísimo la experiencia del estudiante en este mismo sentido, en donde no se trabaja adentro en temas académicos y afuera cuando se es becario en una empresa, sino es un proceso en donde vivimos con el tiempo y vivimos con las empresas de forma continua. Es un proyecto que se hizo con Banco Compartamos, el banco que atiende la base de la pirámide, y se enfrentaban a un problema que era que tenía que ver con que la base de la pirámide no usa los cajeros automáticos, porque hay una resistencia a enfrentar una máquina, porque hay un temor, hay una desconfianza. Se invitó a un grupo de estudiantes de
multidisciplinarios de centro para acercar este problema. Y una de las cosas bien importantes, y va de la mano con lo que decía Uciel, es lo primero que se hace es ir al campo e ir a hablar con el usuario. O sea, se hace una exploración y se trata de entender al usuario final desde todos los ángulos posibles, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista mecánico, desde todos los puntos de vista se acerca, cultural, económico, etcétera, para poder plantear el problema de una forma diferente, que es parte de lo que creo que es importante en los procesos de diseño. Y una vez que se plantea adecuadamente el problema, se pueden buscar las soluciones. El corte que tiene UAM Xochimilco, este enfoque, este énfasis que tiene como sello distintivo en la formación de investigadores, yo creo que sería interesante que supieran que el centro está empezando a impulsar muy fuertemente la investigación, los productos de investigación, no solamente los entregables a los que se ha hecho referencia, sino también los productos de investigación en el sentido académico. Entonces, ya estamos trabajando en ello. En el portal ya van a encontrar el micrositio del Centro de Investigación en Economía Creativa, que hasta donde es único en su tipo, al menos en el continente. Es la primera institución académica en América Latina, me atrevería a decir, que tiene un centro de investigación especializado en la materia. Eso quiere decir que estamos generando conocimiento nuevo en ese ámbito, que es en sí mismo transdisciplinar y bien complejo. Y bueno, actualmente ya contamos con algunos productos de investigaciones. Actualmente es un micrositio incipiente, el lanzamiento formal va a ser el año que entra, pero eso también como que permea todas las actividades que se realizan, porque estos diferentes procesos a los que han estado haciendo referencia también se expresan, se concretan en productos específicos de investigación, artículos científicos, artículos de divulgación, más adelante libros colectivos, anuarios de investigación. O sea, también vamos a incursionar fuertemente en esta línea que de alguna manera va a retroalimentar el trabajo práctico que se está generando, ¿no? Se trata de estas experiencias específicas extraer reflexiones de orden epistemológico, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que ambas instituciones se van a encontrar. Va a haber un punto de confluencia. Ciertamente el centro no es una institución que se ve a sí misma como formadora de investigadores. No se trata de eso. Pero no hay tampoco una dicotomía, no hay una oposición entre formar a personas creativas y capaces de investigar.
pero hay también dinámicas como la de Zona C, que es lo que hablábamos la vez pasada, que son proyectos mucho más acotados, de 3 o 4 días, con una dinámica mucho más repentina, con un invitado internacional. Realmente tiene un programa anual donde tiene un país invitado por 3 meses, 3-4 meses. El año pasado fue México el país invitado. Entonces, nosotros estuvimos muy involucrados en la selección de los diseñadores que iban a estar presentes en la tienda. Entonces, se hizo aquí una búsqueda de todos los diseñadores que podrían tener algún producto que pudiera ser vendible en la tienda. Entonces, se hizo esta selección, se presentó al museo y el museo entre 60 y 65 diseñadores fueron seleccionados. Pero ya que estábamos con esto, vimos que también era importante hacer la imagen que esto iba a conllevar, y normalmente el museo generaba la imagen del país invitado. Habían tenido a Turquía como Estambul, habían tenido a Portugal, y el museo generaba una imagen de estos países. En este caso propusimos que nosotros hiciéramos la imagen de México, ¿no? Y que era una todo es basura hasta que de repente alguien le pueda servir esta información, ¿no? Entonces toda esta parte como puesta allá, que eso no importa, y de repente alguien ve y lo descubre y dice, y esto, wow, ¿no? Entonces, y lo vivimos constantemente, ¿no? O sea, hoy ya es súper chic tomar mezcal, hace unos años era tequila, arrachera, ¿no? Digo, esa era la carne de los albañiles, pero las disciplinas ya no se dividen tan fácil una con otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo créditos de cine, es una parte gráfica, pero tiene que ver con cine, tiene que ver con movimiento, entonces tiene que ver con comunicación visual, pero también hay una parte de sonido. Entonces, ¿quién resuelve eso, no? O cómo haces la aplicación también, donde tienes, por ejemplo, escenografía, que tienes arquitectura interior, pero también tienes una parte de cine, o también tienes por ejemplo, puede decir algo, la máscara de una aeromoza, ¿no? O sea, cómo aplicas el logotipo a una cuestión textil, a una cuestión de un patrón de repetición. Entonces, son proyectos que tienen que resolver hoy en día cualquier diseñador o cualquier gente que esté en el área creativa, y estas partes un poco borrosas, como les digo, Centro te permite jugar y estar viviendo y cruzando estas fronteras, ¿no? Independientemente de que tú estés inscrita en una licenciatura, puedes también tomar algunas asignaturas que te interesen de otra licenciatura para poder ir complementando tu formación. Y es muy difícil que alguien que tiene 17, 18 años escoja qué va a ser el resto de su vida. Entonces, el año integral también te permite ir jugando esto, ¿no? O sea,
vienen, en general vienen muy disparejos, ¿no? Hay gente que viene con muchos conocimientos, con mucha información, hay gente que llega prácticamente en blanco, y no es su culpa, ¿no? Es un problema nacional. Entonces, el empezar a descubrir y el empezar a jugar en diseño integral, te puede decir, bueno, tal vez me gusta alguien que quería entrar a moda, tal vez se da cuenta de que lo que le interesaba de moda eran las publicaciones de moda y no ponerse a diseñar. No son proyectos académicos en el sentido que no son proyectos que se quedan en el contexto del centro. Son proyectos que nosotros les damos o a una comunidad, o a una empresa, o a una organización civil, o a alguien. No son proyectos que se quedan en el salón de clases, sino sí son proyectos que salen de la escuela. Y eso es un poco el reto o lo interesante para los alumnos, ¿no? Que están permanentemente involucrados en dinámicas donde van a ver lo que producen afuera. Okay. No son ejercicios ficticios, por decir de alguna manera. Es que lo que van a encontrar aquí a nivel teórico no es distinto de lo que hay en otros lados, porque al final de cuentas, en todo momento, en todo proceso creativo, tiene que regir, tiene que mediar el sentido común. Entonces, lo que te vas a encontrar, un ejemplo que es como con el que yo estoy más relacionada, porque es la materia de la que me hago cargo, es justo la clase de semiótica, que no es que enseñes propiamente una metodología, sino más bien transfieres o juegas con, experimentas con una serie de instrumentos de análisis que están al servicio de cualquier disciplina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, enseño semiótica que se puede aplicar al diseño de modas, que se puede aplicar a la arquitectura, que se puede aplicar al cine y a la televisión, y que finalmente son instrumentos para descifrar un mensaje. En mi caso, yo no me ocupo de formar o de trabajar sobre instrumentos para el análisis de audiencia, sino para el análisis de mensajes, pero igualmente se enseñan instrumentos para el análisis de audiencias, es decir, moderar un focus group, saber hacer una entrevista en profundidad, una observación participante. Eso se enseña tanto en grado como en posgrado, digamos, atendiendo al nivel que se está enseñando y al problema de investigación, que tiene una complejidad mayor cuando estamos hablando ya de maestría. Entonces, en primera instancia, lo que trabajamos aquí no es diametralmente distinto, pues no es algo así como totalmente excéntrico, sino más bien, yo creo que la peculiaridad del sello institucional está en la manera en la que estos instrumentos se ponen al servicio de un problema de diseño, ¿no? Pero diría que no es diametralmente distinto, sino algo en donde sí encuentro que hay una diferencia bien interesante es en esta conexión que hay siempre con la realidad, y estamos hablando de la realidad en todos sus matices, ¿no? De trabajar estos instrumentos siempre en conexión con la sociedad civil organizada, con el sector privado y también con el sector público. Yo creo que en esa conexión, en ese vínculo, en esa mirada integral, sí hay un sello distinto.